Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos, en este momento, Señor, tú sabes que esta persona que está aquí parado enfrente de tu pueblo es un pecador. Pero por tu gracia me presentas limpio delante del Padre. Por tu sacrificio lavas todos mis pecados. Y te doy gracias por eso, Señor. En este momento, Padre, que tú seas el que hable. Que tu palabra llena cada fase de nuestra mente. Y que podemos salir de aquí con la certeza que escuchamos la voz de Dios en este día. Te pido todo esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. La prioridad de Dios. ¿Qué son prioridades? Prioridades son una escala de importancias que le damos a ciertas cosas dependiendo de lo que son. Si tenemos bien puestos nuestras prioridades, entonces quizás nuestro carro no es tan importante que nuestro hijo. Quizás el trabajo no es tan importante cuando te llaman y te dicen que tu esposa está por dar a luz. Dejas el trabajo y vas a estar con tu esposa. Dios tiene prioridades también, tiene importancias, tiene una escala de importancias. Y una de las preguntas que me gustaría hacer y a ver si podemos contestarlo juntos a través de la palabra de Dios es ¿qué es más importante para Dios? ¿Las cosas santas o el bienestar de los seres humanos? Cuando digo cosas santas, hablo específicamente de cosas en la Biblia que nosotros vemos que con la misma boca de Dios, Él había declarado santo. Una de esas cosas podemos decir que es el sábado. Cuando creó al mundo, creó el ser humano, Él puso un día donde podemos venir con Él y tener un tiempo de comunión. Donde podemos acercarnos a conocer más a Dios. Son cosas santas, cosas apartadas, cosas que Dios ha mandado que nosotros guardemos. También quizás podemos poner en esa lista la casa de Dios. Es un lugar santo. Vez tras vez vemos en la Biblia donde Dios le da importancia a su santuario, a su templo, a su tabernáculo. Dios pone reglas para que nosotros entramos de cierta forma en su templo. Quizás otra cosa en esa lista puede ser la Santa Cena, una conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Tomar el pan que es su cuerpo y el vino que es su sangre. Celebrar del ser humano. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a San Mateo capítulo 12. Y pongan San Mateo capítulo 12. Y pongan su dedo ahí en esa escritura, en el versículo 1. Y vamos a hacer referencia a algunas de las escrituras que se encuentran en San Mateo capítulo 12. Pero quiero contarles una historia. Quiero contarles la historia de Mateo capítulo 12. Jesús entra a un pueblo con sus discípulos. Eso lo solía hacer Jesús. Él caminaba de pueblo en pueblo predicando el evangelio, sanando a las personas. Jesús era, que podemos decir, un evangelista un evangelista viajante. Entra a este pueblo, la Biblia no nos dice qué pueblo era. Pero sabemos que al entrar al pueblo, Jesús quizás vio, si usamos un poco nuestra imaginación, Jesús vio una ola de oro. Estaban pasando por sembrados de trigo, listos para ser cosechados. Quizás llegando casi al pueblo, Jesús y sus discípulos empezaron a sentir o recordar que tenían hambre.
No sabemos por qué no hicieron preparación de antemano. Quizás no fueron buenos adventistas que hacen todo el viernes para prepararlo para el sábado. No sabemos, la Biblia no nos dice. Pero pasaron por los sembrados. Y uno de los discípulos, me imagino que recordando que le había dado hambre, había tenido hambre todo el día, empieza a arrancar espigas. Y pone ese grano de trigo o cualquier cosa que podía haber sido, pero ese grano entre las manos y soba las manos para sacar la cáscara y se lo va metiendo a la boca a comer. Otros discípulos quizás vieron que eso es lo que estaba haciendo, también sintieron hambre y empezaron a hacer lo mismo. No hay problema con eso. No estaban robando. No estaban haciendo algo indebido. Inclusive la Biblia mandaba al pueblo de Israel a que cuando cosecharan sus cosechas, valga la redundancia, pero cuando hicieran la cosecha, que dejaran las esquinas de sus campos para las personas que en la sociedad no tenía puestos, eran pobres, como viudas, niños o personas que no tenían padres, viajantes, extranjeros, personas que eran marginadas por la sociedad. Estaban haciendo lo correcto, no se iban a meter en problemas con los dueños de los campos. Pero sí hubo un problema. Los líderes religiosos, los fariseos, vieron de lejos que los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas para comérselas, el grano. Y vieron a confrontar a Jesús, un maestro, un rabí, una persona conocido en la comunidad judía como un predicador, como un hombre religioso. Vinieron a confrontar a Jesús preguntándole, ¿qué te pasa? ¿Por qué dejas que tus discípulos quebran el sábado? Jesús no empezó a decir, bueno, mira, realmente yo soy hijo de Dios y el sábado tienen una necesidad, tienen que comer, las personas tienen que comer. No empezó a hacer un exégesis de las Escrituras y a enseñarle a los fariseos cómo se debe de guardar el sábado. Sin embargo, Cristo dejó que se quedaran con sus tradiciones y llegó al corazón del problema. ¿Es más importante para Dios las cosas santas o el bienestar de los seres humanos? Cristo hizo una referencia a otra historia. Esta historia se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 21, donde David está huyendo de la ira de Saúl, el rey de Israel. David llega a un pueblo que se llama Nod. Y este pueblo era el pueblo sacerdotal, donde se quedaba, era la casa del tabernáculo de Dios, donde se guardaba el arca, donde se hacían los sacrificios. Eso era la casa de Dios. Y no fueron sacerdotes solos, pero tenían sus familias, sus esposas, sus hijos, su ganado. Era una ciudad, no sola. Los sacerdotes no se quedaban a vivir en el tabernáculo. Eso era un lugar santo, un lugar donde se oficiaban los sacrificios, apuntando al Salvador que venía. Y era la costumbre en Israel, y lo vemos con la historia de Abraham, que cuando alguien está viajando y necesita alojo o necesita comida, entonces puede ir a tocarle la puerta o ir a la carpa de alguien y pedirlo, porque la hospitalidad
era primordial en esa sociedad. Pero no vemos que David va y toca la puerta a la casa de uno de los sacerdotes. Vemos que David va directamente con el sumo sacerdote en ese día y le pide de comer. Ahora, siendo que no hay nada que se puede dar de comer en el tabernáculo que una persona común pueda comer, el sumo sacerdote podía haberle dicho a David, mira, dale vuelta a la esquina, a la mano derecha está mi casa. Ahí está mi esposa, pídele pan, pídele carne, pide lo que necesitas. Eres mi visita de honor. Podía haber pasado. Pero no. El sumo sacerdote le da los panes del tabernáculo. Le da lo que es santo y no puede ser común. Y David y sus hombres comieron. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas santas o el bienestar de los seres humanos? Volvemos a la historia donde Jesús está siendo confrontado por los fariseos. Jesús les dice también que ustedes saben muy bien que el sacerdote tiene que ofrecer 2 sacrificios en el mero día sábado, como lo vemos en Números capítulo 28. Pero el sacerdote no es culpable de quebrar el sábado. Esos sacrificios iban para el perdón de los pecados de los hijos de Israel, de los hijos de Dios. Iban para el beneficio del ser humano. Pero todavía es trabajo en sábado. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Las cosas santas o el bienestar de los seres humanos? Llegamos al punto donde Jesús le dice en el versículo 6, si lo leen conmigo, el versículo 6 del capítulo 12 de Mateo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y esto es lo que a mí me dio mucho interés, lo que Cristo dice después de eso. Versículo 7. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, Cristo en ese momento manda a los fariseos, a los líderes religiosos que conocen, son fariseos, y si conoces algo de los fariseos, han memorizado la Biblia desde el Génesis hasta Malaquías. Eso es todo lo que fue revelado de Dios en sus días. Entonces Cristo les dice, mira, ve y averigua qué quiere decir, prefiero misericordia más que sacrificio. No sé ustedes, puede ser que estoy equivocado, pero para mí cuando tenemos que investigar qué es lo que dice una escritura, tenemos que leerlo en su contexto. Esa escritura no era algo que Cristo había dicho por primera vez. Más bien esa escritura se encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 6. Vayan allá conmigo a Oseas capítulo 6, versículo 6. Y vamos a investigar juntos por qué Cristo decide decir esas palabras específicas en ese momento. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y primeramente, antes de leer, quiero informarles qué está en el libro de Oseas. Oseas es un libro peculiar. Oseas fue un profeta que fue mandado por Dios a casarse con una prostituta. Si lees el libro de Oseas, es una demanda de Dios a su pueblo por haberse prostituido con dioses ajenos.
Dios le manda al escritor de este libro a casarse con una prostituta. Y esta prostituta no se reformó de su vida al casarse con Oseas, un profeta de Dios. Sin embargo, la señora siguió prostituyéndose. En un tiempo tenía Oseas que ir con el hombre que la prostituía a pedirle que le diera a su esposa. Tuvo hijos con esta señora y siguió haciendo igual. Y Dios le mandó a Oseas a actuar algo muy importante que estaba pasando en el pueblo de Israel. Dios tenía una esposa, su pueblo, y su esposa, en vez de serle fiel a Dios, se prostituía. ¿Por qué Jesús escoge a tomar un versículo en el medio de este libro? Vamos a leerlo. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cómo es que Dios está diciendo esto si el holocausto es algo santo? El holocausto apunta al ministerio de Cristo Jesús. El holocausto cubría los pecados del pueblo de Israel antes de la llegada de Jesús. Pero Dios está diciendo: yo prefiero que tengan misericordia a que cumplen lo santo. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas santas o el bienestar del ser humano? Es que el pueblo de Israel estaban ofreciendo holocaustos. Estaban haciendo lo que Dios les había mandado, pero habían agregado un poco más. De vez en cuando adoraban a Baal. De vez en cuando compartían los sacramentos de los idólatras, de los paganos. Habían mezclado la religión de Dios con la religión del paganismo. Y eso dio fruto a que ellos pusieran más importancia en la tradición y en lo que tenían que hacer y en cumplir lo santo que tener misericordia. Y si sigues leyendo hasta el final del capítulo, Dios los demanda porque están asaltando, están haciendo cosas malas en contra de su prójimo. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas santas o el bienestar del ser humano? Estaban en idolatría. Podemos decir que hasta llegaron a ser sus tradiciones su Dios. Cuando llegas al punto de destruir los sentimientos de una persona, de espiritualmente robarles del gozo que Dios les había dado, porque no están haciendo específicamente lo que tú crees que es tradicionalmente bien hecho en el sábado, ¿qué es más importante? ¿Las cosas santas o el bienestar de los seres humanos? Cuando nosotros tenemos una idea de Dios de que si nosotros no hacemos exactamente lo que Él dice y no formamos una tradición alrededor de sus cosas santas y que no hacemos, que hagamos que a todo el mundo lo cumpla como nosotros vemos bien, estamos haciendo de esa idea de Dios nuestro ídolo. Y estamos dando la espalda al Dios de amor, de misericordia, de paciencia. Estamos dándole la espalda y estamos yendo en pos de nuestra idea de Dios como nuestro ídolo. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas santas o el bienestar del ser humano? ¿Cuántas veces? Yo soy culpable de eso, pero ¿cuántas veces? No respondan. ¿Cuántas veces
usted ha lastimado a alguien por guardar la doctrina pura? ¿Cuántas veces tú has criticado y destruido, hasta veces en público, una persona? Lo has visto pasar, que una persona es destruida públicamente porque no está cumpliendo como nosotros hacemos las cosas. Volvemos a la historia de Jesús, eso es lo que estaba pasando precisamente. Jesús no les dijo, tú estás haciendo una tradición y que eso no es parte del sábado. Le dijo, yo soy el Señor del sábado. Ve y averigua qué es tener misericordia. Ve y averigua qué es lo que dijo Dios cuando Él dijo, yo prefiero que ames a tu prójimo a que hagas holocausto, a que hagas la cosa santa. En la mente de Dios esas cosas pueden estar juntas. Puedes hacer santo el día sábado, puedes reverenciar la casa de Dios y puedes amar a tu prójimo. Eso no son cosas contrarias para Dios. Pero en nuestra mente a veces nosotros ponemos una idea de Dios y nos ponemos un celo grande para las cosas de Dios que empieza como algo inocente, pero después cuando vemos que alguien no está cumpliendo a la letra como nosotros habíamos puesto las cosas, queremos crucificarlo. Y Dios dice en estas escrituras que hemos leído, si tú tienes que escoger de ser amable y misericordioso con tu prójimo y cumplir la cosa santa, mejor sea misericordioso. ¿Qué es más importante? Cumplir con las cosas santas, o ser misericordioso. Dios nos llama a amar. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, la Biblia expone una enseñanza que viene de la misma boca de Jesús. Conocemos el versículo 45 porque lo hemos escuchado predicar en muchas iglesias. Y a mi opinión de una forma muy errónea. A ver si la conocen. Versículo 45 dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre en el cielo está perfecto. Y muchas veces escuchamos a laicos y pastores iguales a pararse a decir que tenemos que llevar la religión a como la Biblia lo dice y tenemos que estar rectos y llegar a la perfección para llegar al cielo. Puede ser que estoy equivocado, pero a mí me parece si quieres realmente entender un versículo tienes que leer el contexto. Si lees el contexto, empezando en el versículo 43, Jesús está predicando su sermón del monte y está finalizando con esta parte. Y Él dice, ustedes han escuchado amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo, pero yo les digo, ama a la persona que te persigue, ama a la persona que te odia, ama a la persona que no merece tu amor. Eso es difícil. Cuando deja de ser algo nebuloso, que, sí, voy a amar a mis enemigos, y empiezas a poner cara y situación a tus enemigos, eso es muy difícil. Entonces Cristo empieza a decir algo muy interesante. Dice, si tú no amas a la persona que no merece tu amor, no eres mejor que un cobrador de impuesto y un pagano. Ahí está otra vez Dios usando esa metáfora. Si tu religión y tu idea de Dios es tan rígido que tienes que crucificar a la persona que no está cumpliendo, no eres nada mejor que una persona que ni conoce a Dios y alaba ídolos.
¿Qué es más importante para Dios? ¿Las cosas santas o el bienestar del ser humano? Nosotros somos llamados como pueblo de Dios a amar. En esto saben que son mis discípulos, dice la palabra de Dios, que guardan al pie de la letra todo lo que tienen que hacer en sábado. Que hagan la Santa Cena así y asá y asá y que caminan con reverencia en la casa de Dios y hagan silencio cuando empieza el servicio. No me estoy burlando. Son cosas muy reales. Cuando un amigo mío no puede venir a la casa de Dios porque es homosexual y sabe que va a recibir reproche. ¿Qué es más importante? ¿Las cosas santas o el bienestar del ser humano? ¿Cómo no puede venir a la casa de Dios? Si aquí es donde se va a cambiar, aquí es donde Jesús va a tocar su corazón. Nuestras vidas tienen que reflejar el amor de Cristo. La Biblia dice, esto sabes que son mis discípulos, que amen los unos a los otros, que reflejan el carácter de Cristo, que es amor. ¿Qué es más importante para Dios? Respóndalo tú. Bendito y amoroso Padre que moras en los cielos. Señor, sabemos que tú te despojaste de tu trono santo, de tu lugar santo. Te envolviste en carne pecaminosa de ser humano. Pasaste lo que nosotros pasamos en la vida diaria, nuestras tentaciones, todo la angustia que nosotros pasamos. Pero sabemos que lo hiciste porque nos amas, porque somos importantes para ti. Tú viniste, te moriste en una cruz como pecador cuando no eras. Señor, bendícenos salirnos a nuestra casa, que tu presencia se vaya con cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.